Bueno, vamos a ver este movimiento que nos queda, que en realidad ahora van a descubrir de qué se trata, que en un principio lo vamos a llamar caída libre, ¿sí? Si, fíjense, nosotros tenemos, en este caso del ejemplo es una maceta, que está a una altura determinada, ¿sí? Y de repente cae. Es decir, que nadie la tiró hacia abajo, por lo tanto la velocidad que tenía antes de empezar su movimiento era cero. Es decir, que la caída libre es un movimiento donde la velocidad inicial es cero. Ahora, yo digo, si esa maceta está cayendo, ¿qué va a pasar con su velocidad a medida que va cayendo? Bueno, indudablemente va aumentando, ¿sí? Yo tomo la velocidad aquí, 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 digo, cada vez es más grande. Entonces digo, ¿por qué es más grande? Bueno, porque es un movimiento acelerado. ¿Y qué es lo que lo acelera? Esto que es lo que llamamos nosotros la aceleración de la gravedad, ¿sí? G, que nosotros lo vamos a tomar como referencia, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el movimiento es un movimiento acelerado, como los que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces digo, en un movimiento acelerado conozco ya la aceleración porque es una constante, porque siempre va a valer lo mismo. En el planeta, en la Tierra, bueno, la aceleración de la gravedad es tanto. En otro planeta será mayor, menor, de acuerdo a la masa que tenga ese planeta. Por ejemplo, en la Luna, ¿sí? No es un planeta, es un satélite. Bueno, la aceleración de la gravedad es menor. Por eso cuando están los astronautas y saltan y eso y lo otro, digo, ah, bueno, entonces debe ser por esto, no hay tanta atracción. Y en un planeta donde la masa sea mucho mayor que aquí, bueno, indudablemente nos costaría movernos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tendríamos que hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque hay más atracción. Bueno, hecho todo esto, estábamos con que el movimiento es un movimiento acelerado, ¿sí? Donde la velocidad inicial es cero, donde puedo llegar a conocer la altura, donde la aceleración siempre la voy a conocer, es una constante. Por lo tanto, vamos a ver nosotros las fórmulas que teníamos de movimiento acelerado. Bueno, nosotros teníamos esta fórmula que era para calcular el espacio, que era velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero resulta que ahora la velocidad inicial es cero, por lo tanto, esta parte que tenemos acá ya la podemos cancelar, ¿sí? Y por otro lado, la aceleración es la gravedad, ¿sí? Y el espacio, bueno, lo vamos a llamar altura, ¿sí? Entonces, en realidad, espacio-altura es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense cómo se simplifica la cosa. Primero, esta parte de la ecuación no la vamos a tener en un movimiento de caída libre. Segundo, la aceleración siempre la voy a tener como dato, porque es g, que es una constante que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si me dan el tiempo, puedo calcular la altura. Si me dan la altura, puedo calcular el tiempo, despejando siempre desde esta fórmula. Por otro lado, la otra ecuación que sabíamos nosotros era que la aceleración era la variación de la velocidad en función del tiempo. Pero en este caso, la velocidad inicial es cero y la aceleración es la gravedad. Por lo tanto, estos dos datos ya los tengo. Entonces digo, si quiero conocer la velocidad final, este pasa multiplicando y me queda que velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Entonces, ya sea que me dan el tiempo, puedo sacar a con qué velocidad cayó. ¿Sí? Si me dan la velocidad con la que cayó, puedo sacar el tiempo que estuvo en movimiento. ¿Sí? Entonces, ese es el movimiento de caída libre. Puede pasar que ese movimiento de caída libre arranque con velocidad inicial. Es decir, que en lugar de dejarlo caer, yo lo esté tirando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí sí voy a tener velocidad inicial. Ya no es un movimiento de caída libre, sino que es un movimiento de tiro vertical, que puede ser hacia abajo, si lo estoy tirando hacia abajo, o hacia arriba. Vamos primero al caso de hacia abajo. Entonces digo, bueno, estoy tirando algo para abajo. Ya no es que lo dejo caer, sino que lo estoy tirando para abajo. Por lo tanto, ahora sí tengo velocidad inicial, no como era el anterior. Por lo tanto, en la fórmula sí la tengo que poner la velocidad inicial. La fórmula va a ser la misma que antes. Lo único que antes nosotros habíamos descartado la velocidad inicial porque caía solo y ahora sí alguien lo está tirando para abajo. Y en la segunda de las ecuaciones también tengo que considerar la velocidad inicial. Antes nosotros decíamos que velocidad final era igual a gravedad por tiempo. Bueno, ahora es velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿sí? Para sacar la velocidad final. Y después, bueno,
bueno, como todos, ¿no? Puedo calcular la altura, puedo calcular el tiempo parcial, a qué altura está, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver ahora cuando empecemos a resolver los ejercicios. Y finalmente, el movimiento de tiro vertical hacia arriba. Supónganse, aquí es un cañón, ¿no? Que dispara una bala. Entonces la dispara hacia arriba. Va a salir con una velocidad inicial, pero a medida que va pasando o va recorriendo más altura, va perdiendo velocidad. ¿Sí? Entonces yo tiro una bala para arriba, sale con muchísima velocidad, pero a medida que va subiendo va perdiendo velocidad, va perdiendo velocidad, va perdiendo velocidad, hasta que llega un momento en que llegó arriba de todo, ¿sí? Y ya no tiene más velocidad. ¿Qué le va a pasar en ese momento? Bueno, va a empezar a caer. ¿Y cómo va a empezar a caer? Con caída libre. Entonces, fíjense, el movimiento de tiro vertical hacia arriba es complementario con el movimiento de caída libre. Si yo tiré para arriba algo con una velocidad inicial, cuando ese algo vaya a caer, va a caer con la misma velocidad con la que yo lo disparé. ¿Sí? Es el peligro de, vieron, en algunos lugares lo que se llama la bala perdida, ¿no? De tirar tiros para arriba. Entonces yo digo, si yo disparo algo para arriba, esa bala que fue para arriba, si en algún momento cae y le cae a alguien en la cabeza, bueno, es como si le hubiera apuntado directamente a la cabeza, ¿sí? Es un peligro esto, ¿ah? Por esta complementación del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que la velocidad inicial y la velocidad final de este movimiento es lo mismo que la velocidad inicial y la velocidad final del segundo movimiento, que es el movimiento de caída libre. Por lo tanto, siempre puedo usar los datos complementarios de tiro vertical hacia arriba con caída libre. Salvo que, vamos a ver después en algún ejercicio, haga parte de movimiento de tiro vertical hacia arriba y parte de movimiento de caída libre. Entonces me preguntan, a los tantos segundos, ¿dónde es que está? Entonces yo tendré que ver cuántos segundos tardo en subir, cuántos segundos tardo en caer, y ahí entonces tendré que hacer un movimiento complementario. Pero, cerrando, en el tiro vertical hacia arriba, acuérdense, la velocidad inicial es lo mismo que la velocidad final en cuanto a que subió y bajó, ¿sí? El tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada, es decir, que el tiempo de tiro vertical hacia arriba es igual que el tiempo de caída libre. Y la altura, obviamente, de subida es igual a la altura de bajada, es decir, si subió 50 metros, va a caer 50 metros, ¿sí? Bueno, ahora con esto entonces vamos a plantear algunos ejercicios, algunos problemas y a resolver.